Bueno, muy buenas tardes a todas y todos quienes están presentes en el foro. Como lo estábamos convocando desde hace 2 semanas, el nombre del foro que estaremos realizando el día de hoy se llama La Industria Nacionalizada en el marco del TEMEC. Este foro surge como una necesidad dentro de los diferentes estudiantes, tanto militantes como simpatizantes del Grupo de Acción Revolucionaria. Veníamos discutiendo y platicando cómo es que en el marco de la guerra entre Estados Unidos y Irán, cómo es que con las discusiones que se van a abrir en este año respecto al TEMEC y su presente firma o renovación el siguiente año, afecta toda la cuestión desde los recursos, nuestra soberanía, y si realmente hay un beneficio hacia nosotros, la clase trabajadora, el pueblo de México. Entonces, con esa visión se crea o se propone la realización de este foro, en el cual contamos con la presencia de la ingeniera Silvia Ramos Luna. Ella es ex trabajadora de Pemex y es ingeniera química por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene una maestría en calidad productiva por parte de la Universidad de La Salle y también cuenta con 2 diplomados, uno por parte de la UNAM y el IPN respecto a gestión ambiental y protección ambiental. Además de ello, pues la compañera tiene una larga trayectoria, no solamente profesionista, sino de lucha. Y junto al otro ponente que nos acompañan, que es el ingeniero Raúl Olivera, que es ingeniero en comunicación electrónica por parte del Instituto Politécnico Nacional, e igual pues fue trabajador de Pemex en el área de información y informática. Ellos pues estuvieron en la parte de la lucha y como bien lo decía, la ingeniera fue una de las fundadoras de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros ahí por el 2008, que es una cuestión que estaremos abordando en el foro, pero le damos pues una gran bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros y participar. Y pues a nosotros como ingenieros e ingenieras en formación y que pues ya parece un poco lejano los años, pues nos parece interesante toda esta parte de la lucha y aprendizaje. Y ya por último, pues nos presentamos a nosotros. También en la mesa está el compañero Luis Guzmán. Él es estudiante de Ingeniería en Computación de la Facultad de Ingeniería de Ciudad Universitaria. Y yo, quien va a estar moderando la mesa, soy el ingeniero Guillermo, igual egresado de la Facultad de Ingeniería de Ciudad Universitaria. Y yo estudié Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Entonces, pues con esta presentación pues podemos ir abriendo la mesa y no sé si quieran antes de comenzar las preguntas dar algunas palabras. Pues primero que nada que para mí es muy interesante platicar con jóvenes porque son el futuro. Nosotros ya vamos de salida, Pemex está en una problemática muy grave que vamos a platicar y necesita ingenieros comprometidos, necesita ingenieros técnicamente excelentes, pero también muy comprometidos con la soberanía energética, muy comprometidos con la soberanía nacional de nuestro país en este contexto actual donde un loco puede en cualquier momento hacer lo que quiere impunemente, ¿no? Yo creo que es muy grave y necesitamos de los jóvenes porque pues son los que son el futuro, ¿no? Lo dejaría ahí. Gracias. Buenas tardes. Pues igualmente quiero agradecer la oportunidad que se nos da de explicar unas presentaciones y considero como la compañera que efectivamente pues en ustedes la generación que nos releva pues debe de estar suficientemente comprometidas con el país porque los tiempos que se avecinan son muy desafiantes pero también muy interesantes y la energía está ocupando un papel más importante, entonces la soberanía debe reforzarse y fortalecerse en nuestras empresas públicas para que podamos tener un futuro mejor. Creo que es una buena oportunidad y los felicito por esta invitación. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, justamente ya entrando en materia, como lo mencionaba, pues ya han pasado algunos años desde esta formación del sindicato. Yo
pues junto a los compañeros no tenemos mucho conocimiento. Yo creo que justamente también hace falta que demás estudiantes de esta facultad conozcan no solamente las cuestiones técnicas, sino toda la historia combativa que hay detrás, porque lo hay, la cuestión política. Y en ese tema, pues me gustaría que quienes tanto nos ven aquí en el foro, pero también quienes nos van a estar viendo en las transmisiones digitales, pues nos expliquen qué es la UNTIP, por qué se creó, y cuando se formó, pues qué es lo que estaban buscando en ese momento. Pues nosotros éramos trabajadores sindicalizados del STPRM, que es un sindicato muy grande, todos lo conocen por corrupción y demás, ¿no? Pero no, el STPRM durante los 40 y 50 y parte de los 60 fue el sindicato más combativo de este país. Si alguien hacía paros, mítines y manifestaciones, eran los petroleros. Y consiguieron 4 años después de la nacionalización el contrato colectivo y huelga y paro, y fueron mejorando su contrato colectivo porque las condiciones laborales antes de la expropiación eran fatales, ¿no? Y ahorita estamos en el contexto, se acaba de cumplir 88 años ayer de la expropiación petrolera, un acto de soberanía, un acto de soberanía que en estos momentos es importante no olvidar. Hay que cuidar la soberanía, defender la soberanía. Entonces, bueno, pues los petroleros lucharon hasta que llegó López Mateos y lo logró, les dio hasta que como que les quitó los argumentos de lucha y se logró un muy buen contrato colectivo. A partir de entonces, ahí los maiciaron y el sindicato perdió la combatividad, ¿no? Pero el contrato colectivo es producto de luchas. Nada te regalaron. Entonces, ahora que hay una ofensiva contra los contratos colectivos, no hay que olvidar que cada prestación costó. De hecho, cuando el movimiento ferrocarrilero, que no sé ustedes, no sé si lo conocen, allá por los 50 y tantos, también reprimieron al sindicato petrolero. El sindicato petrolero hizo paro y parar las refinerías y parar la distribución de energía. Bueno, está bien, no me meto contigo, ya te doy lo que tú estás pidiendo, ¿no? Y mientras que a los pobres ferrocarrileros pues sí los mandaron al bote 10 años, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que venimos de un sindicato. A mí me tocó ya el sindicato charra, ya estaba la quina, ya estaba todo eso, también a Raúl. Y en el 92, en el 90, bueno, en el 10 de enero de 1989, Salinas de Gortari dio un golpe para hacerse de votos porque acababa de pasar las elecciones del 88 y los petroleros, que era voto corporativo, en los estatutos estaba que habías que ser del PRI, O sea, tenías que ser del PRI para ser del STPRM. Y la quina, por primera vez en la historia, dice pues que voten por quien quiera. Obviamente en los petroleros Lázaro Cárdenas es como nuestro abuelito, ¿no? Porque pues él nacionalizó la industria y todos los beneficios que recibimos a lo largo de la historia he derivado de esa expropiación, ¿no? Entonces, pues se lanza Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? El hijo del Tata. En todas las zonas petroleras hubo un voto abrumador a favor de Cárdenas. Incluso, por ejemplo, en mi refinería, que es la de Tula, hubo Zapato. Ni el encargado de la casilla del PRI votó por el PRI. O sea, cero. Yo creo que pensó alguien va a votar y ya no, pero pues se exhibió porque fue 100% voto por Cárdenas, ¿no? Entonces, eso le molestó mucho a Salinas. Y en el 89, el 10 de enero de 89, apresaron a la quina. Y la quina había dicho 8 días antes, nadie va a privatizar un tornillo de Pemex. Y pues lo apresan y de ahí empezó el deterioro porque ya no hubo quien defendiera así a la empresa. Entonces, bueno, Salinas de Gortari dividió la empresa en 4 subsidiarias y un corporativo y empezó cerró SPCO. SPCO era la que construía las refinerías, las petroquímicas y todo. Y la cerró, quedaron fuera 6,000 ingenieros y lo empezaron a hacer privadas. ¿Sí? En todo el trabajo lo empezaron a hacer empresas privadas. Y bueno, pues entonces ya lo que vino después fue así, ir en un proceso de desincorporación de activos, de venta de plantas, etcétera. Y esto tuvo su culminación en 1995, cuando estaba Ernesto Zedillo, que decidió vender Cosoleacaque.
que era, era una petroquímica, la mayor productora de amoníaco de Latinoamérica, y la pone a la venta. Y ahí nos organizamos. O sea, entendimos que los trabajadores manuales con un sindicato de más de 100,000 trabajadores no iban a defenderlo y que no había más que entrarle nosotros. Entonces nos organizamos, y a nosotros ya nos estábamos organizando para hacer un sindicato. Empezaron la refinería de Salina Cruz. Después vinieron Tula, que fuimos nosotros, o sea, nos empezamos a organizar, hicimos las coaliciones y nos negaron el registro porque éramos de confianza. Porque una de las cosas que hizo justamente Salinas en los 90 fue que todos los técnicos y profesionistas que éramos del STPRM nos pasaron a ser de confianza. Entonces con eso nos quitaron cuando les digan que son de confianza, cuídense, porque es muy rudo ser de confianza de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Entonces nosotros decidimos organizarnos para formar un sindicato y nos negaron el registro. Y en el 95, cuando vimos que avanzaba la privatización de Cosoleacaque, dijimos, alguien tiene que hacer algo. Y convocamos a una convención petrolera para la defensa de la petroquímica. La formación de ese sindicato y la defensa de la petroquímica. 4 días antes nos despidieron a los abajo firmantes. Nos despidieron a 30 ingenieros de las refinerías. Y bueno, yo estuve 17 años fuera de Pemex. Pero bueno, luego gané y regresé. Pero el tema es de que ahí formamos el primer sindicato y para la defensa de la petroquímica. Lo hicimos en Minatitlán, nos fuimos a Coatzacoalcos, hicimos mítines, marchas, manifestaciones y logramos detener la privatización de la petroquímica. Posteriormente, en el 2000 formamos la UNCIP, la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera. Solicitamos el registro, nos lo negaron, nos reprimieron muy fuerte. En abril del 2004 entró la PFP por 50 ingenieros, sacaron a 50 ingenieros, la PFP con la camisa por delante, como si fuéramos delincuentes. Y pues se nos cayó el movimiento, ¿no? Fue una represión muy, muy fuerte. Y ahí seguimos hasta el 2007, que se quiso imponer un contrato individual a todos nosotros. Se volvió a organizar, volvimos a organizarnos, formamos ahora sí la UNTIP, que es lo que somos, Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Y el 14 de noviembre entraron los especiales, que son unos paramilitares de Pemex que están encargados de la seguridad de los ductos, que no se asegura nada porque los robaban como fuera, pero sí son muy valientes con los trabajadores, ¿no? Entonces entraron, ellos siempre traen arma larga, una arma acá, otra arma abajo, otra arma atrás, ¿no? Están muy bien preparados y muy valientes con los trabajadores. Sacaron a otros 50 ingenieros otra vez y pues fue muy rudo otra vez, ¿no? Pero esta vez aguantó la gente. Aguantaron a los que habíamos nombrado en el Comité Ejecutivo Nacional y eso fue muy importante. Entonces, bueno, pues logramos, después de una serie de represiones que es un muy, muy rudo ese caso, pero ganamos el registro sindical y la toma de nota. Pensamos que habíamos ganado. Fuimos a primero a Ciudad del Carmen, hicimos ahí la gran... Esperábamos 100 ingenieros y llegaron como 500 y era una belleza, ¿no? Bueno, pues esa misma semana, todo el mundo se afilió y andábamos ahí felices. Eso fue el sábado y el jueves al que organizó todo eso lo agarraron, lo trajeron paseando por la isla y bueno, pues la gente quedó muy asustada. A los 8 días teníamos en Tabasco, pasó lo mismo, en Villahermosa. Llegó muchísima gente, ya no fue posible hacerlo en el salón que habíamos contratado para 200 personas. Y pasó lo mismo, a los que organizaron los fueron despedidos. Fuimos a Salina Cruz a formarlo, ahí hasta formamos al comité ejecutivo de una vez. Y el lunes siguiente no los dejaron entrar a la refinería, ¿no? Entonces paramos, dijimos, no, pues a dónde vamos nos están pegando. Seguía San Martín Texmelucan, Salamanca. Teníamos ya la lista, paramos y pues a ver la lucha, ¿no? Fue muy dura. Nos ayudó la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Recurrimos ahí, mandó una recomendación a México y en el 2011 se paró la represión.
dejaron de correr a nuestra gente y empezamos ya a tener como una relación, bueno, más o menos con Pemex, empezar a luchar por la defensa de los trabajadores. Nuestras condiciones laborales son infames. Los compañeros de petroquímica, los compañeros de la petroquímica tienen desde marzo del año, o sea, ha sido más de un año, trabajando 12, 14 horas diarias, sin descansar sábados ni domingos, o sea, sin descanso semanal, porque estamos en reparación de las petroquímicas. Y estamos acostumbrados, bueno, a mí me tocaba la reparación de catalítica 2 allá en la refinería, y pues eran 64 días. 34 días de 12 horas, sin descanso sábados y domingos. El problema con estos compañeros es que ya tienen un año y pues estaban muy agotados. Entonces, en agosto hicimos un plantón en Coatzacoalcos para exigir un día de descanso y 2 horas de trabajo, porque les estaban trabajando 14, 15 horas, ¿no? Les decía yo en una reunión con Pemex ese día del plantón que me sentía como en el siglo XVIII, ¿no? Porque en el XIX ya peleaban por 8 horas y que nosotros estábamos peleando por 12 horas y ellos decían 12 horas más aparte la junta que se hace al final, y la junta se lleva 1 hora y media. Digo, no, es que estás trabajando 14 horas. Nosotros en las refinerías trabajamos solo las 12 horas. El punto es que pues se logró que descansaran un día a la semana, ¿no? Entonces estamos muy contentos porque ya descansan un día a la semana. Sin embargo, por ese plantón nos mandaron a la FGR. Es la primera vez que nos mandan en toda nuestra historia, que es larga y además de 30 años, nunca habíamos estado en una investigación por ver ese plantón que hicimos ahí en Coatzacoalcos. Ese es un panorama más o menos de la UNTIP. Actualmente somos casi 4,000 trabajadores. Estamos en 15 secciones en todas las refinerías y en todas las petroquímicas, en todas las plataformas y en muchos ductos, ¿no? Nos faltan juntar todas las terminales de almacenamiento y distribución, porque esas están en todo el país, entonces nos ha complicado mucho. Pero bueno, estamos avanzando. Tenemos 2 líneas de lucha. La primera es la defensa de la soberanía energética. Estamos por la defensa de la soberanía energética y la defensa de los derechos de los trabajadores. O sea, esas 2 cosas luchamos. No una es más importante que la otra. Si bien nacimos un poco por la defensa de la soberanía energética, pues la defensa de los derechos de los trabajadores es ahorita lo principal. Es la primera vez que no nos dan un aumento salarial. Tenemos en 88 años, o fue en 87, es la primera vez que no nos dan aumento salarial. Estamos peleando el aumento salarial. Hicimos un plantón en la torre este martes pasado. Hicimos ahí, nos quedamos toda la noche, estuvimos presionando. Estamos peleando porque nos quieren recortar las pensiones con el rollo de que las pensiones doradas que ganan 1 millón, pues aprovechan para pegar a los de abajo. Estamos peleando porque se respete las pensiones que se ganaron a lo largo de años de riesgo, del mucho trabajo. Fuimos los que sacamos adelante a Pemex, fuimos los que estuvimos, logramos la soberanía energética durante un buen tiempo, hasta que llegó el PAN, y el PAN, bueno, pues nos pegó muy fuerte. Y bueno, pues lo que podemos decir es que la Unión es un sindicato nacional de industria con registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y que este sindicato, su lucha es en defensa de la soberanía nacional y los derechos de los trabajadores. Sí, una anécdota. Cuando Salinas de Gortari dio el golpe y hizo que la mayoría de los trabajadores técnicos y profesionistas más pasáramos al que denominado régimen de confianza, los técnicos y profesionistas en esa época, pues éramos un poquito más combativos, éramos jóvenes, veníamos de escuelas prácticamente todos públicas, de Politécnico, Universidad. Los líderes de esa época iban a la universidad y al Politécnico a poner carteles para que se necesitaban ingenieros en esa época. Pero ¿qué pasó? El golpe hizo que perdiéramos una gran conciencia. ¿Por qué? Porque nos dieron un famoso bono, y ese bono pues era dinero. Y la mayoría de los que estábamos en esta parte ya no se luchó por mantener el sindicato. O sea, nos desmovilizaron,
y nos quitaron prácticamente la oportunidad de avanzar en una conciencia de clase más, más fuerte como trabajadores técnicos, porque nosotros, como se le conoce en el mundo, somos trabajadores de cuello blanco. Entonces, nuestra debilidad ahorita que tenemos es organizativa, aunque hay capacidad técnica, pero hay debilidad organizativa porque se perdió esa parte. Entonces es importante recuperarla, rescatarla y tener claro que estamos un programa para volver a encontrar y a recuperar esa capacidad. Eso es muy importante. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que toda esta historia que nos están comentando creo que es sumamente importante que nosotros quienes nos estamos formando y que en el futuro nosotros vamos a salir y como bien dicen nuestra técnica va a estar acorde a la política que exista en este momento y si nosotros no sabemos organizarnos y defendernos, nosotros vamos a estar bajo los intereses de aquellas personas que nos quieran golpetear y creo que esto que nos mencionan es algo que creo que dentro de las universidades se ha perdido mucho y no se platica. Y es algo que me parece como muy lamentable que suceda. Sin embargo, como bien lo estaban mencionando, ya hay toda una trayectoria, pero se sigue combatiendo, se sigue luchando. Y justamente nos estaban mencionando que hicieron un plantón en una de las torres de Pemex. Aquí queríamos preguntarlo ahorita, ¿por qué están luchando? ¿Cuáles son sus demandas? ¿Y qué es lo que han recibido por parte de los funcionarios? La principal, tenemos como 50,000 demandas, pero concretamente en esta ocasión, porque venimos casi cada año a la Torre Pemex a hacer plantón, ¿no? Y luego Marina Nacional está bloqueada y se cortan las venas y bueno, nuestra intención no es bloquearla para lastimar a la ciudadanía, ¿no? Simplemente que es una de nuestras formas de lucha. Publicamos un desplegado de página completa en la jornada donde expusimos todo, pero el tema principal es el aumento salarial. 88 años que nunca nos había negado un aumento salarial y hoy no lo niega. Y la otra es que lo de las pensiones, porque sale una iniciativa. En esta iniciativa se dice que nadie puede ganar más que la mitad de la presidenta. Y nosotros decimos, ¿por qué la mitad y no 3/4 o 20%, 50% o 1000%? ¿No? O sea, arbitrariamente se da una cifra. Y entonces nosotros lo que decimos es, mira, yo estoy de acuerdo contra las pensiones doradas de 1 millón de aquellos que llegan y 6 años están y se van, ¿verdad? Nosotros estamos la mayoría 40 años. Bueno, todos estamos en 35, 38, 39, ¿no? Y o sea, nos la ganamos año con año, nos la ganamos con nuestro sudor y con nuestro tiempo y con el sacrificio de nuestros propios hijos. Y no es justo que ahorita te digan, bueno, pues ¿sabes qué? Vamos a ganar te vamos a pagar Nosotros no rebasamos, hicimos ayer un estudio, la media está en 61,000 pesos. O sea, estamos por abajo de los 70,000 que menciona, ¿no? Pero hay compañeros pues, de 39 para arriba, como Estrellita, pues que están arriba de los 100,000, pero que nadie se los regaló. O sea, es un esfuerzo que se hizo a lo largo de muchos años. Y yo digo, pues así como ahorita nos dicen eso, ¿qué tal que llega una presidenta que dice, o un presidente que dice, yo no voy a cobrar? Y entonces, ¿que ahí no nos van a pagar? Entonces, aquí lo más importante de todo son 3 cosas. Primero, la seguridad, la certeza jurídica. ¿Qué certeza jurídica tenemos de que porque tienen mayoría en la Cámara puedan aprobar algo que afecte a la ciudadanía, ¿no? Entonces, esa certeza jurídica es lo que nos preocupa mucho. También nos preocupa mucho el hecho de que son derechos adquiridos. Y de acuerdo al artículo 14, las leyes no son retroactivas, no se nos podría afectar. Pero la Corte en 2001 y en 2015 dice que los derechos sí pueden ser retroactivos cuando lo dice la Corte. Entonces, y además, la ley de amparo dice que no proceden amparos contra las modificaciones constitucionales. Entonces, ni te puedes amparar, ni puedes argumentar que te están violando derechos adquiridos,
ni puedes argumentar que se está violando la retroactividad del artículo 14. Entonces, bueno, obviamente a nuestros abogados, que son muy jóvenes, están haciendo muy buen trabajo, y ellos lo que nos están, estamos trabajando en varias líneas. El día de esta ley se aprobó automáticamente en el Senado la semana pasada. El próximo, de lunes a jueves se va a aprobar en la se va a tratar en la Cámara de Diputados. Tenemos reunión con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Estamos trabajando con algunas fracciones parlamentarias para que nos apoyen, y lo que queremos es salvar a los técnicos y profesionistas que no tenemos esas pensiones, pero sí que respeten lo que... Imagínense un plataformero que está allá arriba 14 días y que no tienen relevo. Los plataformeros trabajan oficialmente de 7 a 7, pero después de las 7 de la noche, si hay un problema a las 10, 9, 11, 12, 15, a la 1 de la mañana, ellos atienden. Entonces están ahí sin descanso, sábados, domingos, ahí, y ya, se regresan a tierra. Ellos, porque son jornada 20, tienen ingresos importantes. Andan en los 130, 140. Está de plataformero y sueña con que se va a jubilar, se jubila, y dice, pues a partir de hoy vas a ganar 70. Pues no, o sea, no es justo. Entonces la gente dice, es que tienen salarios muy altos. Y nosotros decimos, no tenemos salarios altos. Los demás tienen salarios muy bajos. O sea, no se trata de que nosotros nos vayamos a ganar lo que ganan aquellos, se trata de que ellos ganen lo que ganamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, es muy complicado porque la gente dice, ganan mucho, que les bajen, ¿no? Y yo digo, bueno, son salarios. Nosotros, Deer Park, como ustedes saben, es una refinería que compró México. Los salarios de Deer Park están al doble de nuestros salarios. Los ingenieros de Deer Park ganan el doble que nosotros. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque es una industria de riesgo, porque es una industria en donde hay muchísima exposición a tóxicos, etcétera. Y bueno, lo que ganan los noruegos, lo que ganan los ingleses, lo que ganan los franceses, nos duplica, nos triplica y nos cuatriplica, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un problema porque dicen, son salarios muy altos. No, es lo que todo el mundo debía de ganar. Es lo que un ingeniero recién egresado sale entre ganando aquí en nuestro nivel más bajo es 30, nivel 30. Bueno, un nivel 30, no tengo el salario ahorita, pero debe de estar en unos 40, ¿no? 50. Bueno, 40. Bueno, pues es lo que gane. ¿Por qué tiene que ganar menos? ¿O por qué nosotros tenemos que ganar menos, no? Entonces, bueno, es muy complicado, una lucha muy complicada. ¿Cómo le explicas a la gente que estamos defendiendo nuestras pensiones? Porque si bien la mayoría están abajo de 61,000 pesos, pues también, bueno, la media, la mitad está abajo de 60,000 pesos, la otra mitad está arriba. ¿Por qué después de trabajar 40 años te vuelve incierto, no? Porque qué tal que dentro de 3 años o 5 años vuelven a decir que no, que también es mucho, ¿no? Que ganemos lo mismo que los maestros, ¿vea? Entonces, pues es muy complicado explicar esto, ¿no? Lo que queremos nosotros, lo que nosotros creemos es que son derechos adquiridos y se deben de respetar. Gracias, ingeniero. No sé, ingeniero, si quiera agregar algo más. Pues prácticamente ya la compañera dijo. Lo que sí, pues esta reforma fue, en mi opinión, mal planteada y peor, se está instrumentando, porque como se dijo, pues está desdibujando el derecho, lo está alterando de una manera que pues puede ser un antecedente que el día de mañana pues puede llevar a condiciones peores. Entonces sí, se necesita, por eso estamos tratando de que se modifique. Ahorita ya pasó a la Cámara de Diputados la próxima semana y estamos pues en esa lucha y vamos a seguir. Ese sería mi comentario. Gracias. ¿Quiere comentar algo más, ingeniera? Si no, yo lo que quisiera mencionar respecto a eso es que sí me parece importante rescatar este comentario, porque creo que la narrativa que está tanto en los medios como en las redes sociales, pues son construidas no solamente a partir del Estado, pero también hay que decirlo desde el capital privado. O sea, creo que es una realidad que hay un golpeteo a Pemex
como bien dice, desde la entrada de los 80s con las políticas neoliberales. Y esto también ha golpeado a la clase trabajadora y aún hoy en día, como pueden estar viendo, siguen con sus luchas. Y quienes ya están jubilados, los se siguen golpeteando, los se siguen atacando. Y creo que es algo que nosotros como profesionistas en general tenemos que salir a la defensa. No estamos hablando, como bien dicen, de directores que nada más llegan a un periodo y se van. Son personas que arriesgan su vida, que arriesgan su salud, que no están tiempo con sus familias. ¿Para qué? Para brindar una cuestión de soberanía. Hay que decirlo, Pemex aún hoy en día nos ha brindado a nosotros, el pueblo de México, una capacidad para defendernos de intereses los cuales no son del pueblo, de la clase trabajadora mexicana, y que lamentablemente a través de los años han querido fragmentarlo. ¿Para qué? Para que los privados puedan entrar y hacer lo que ellos han querido, como en la reforma del 2014, cuando frenaron a Pemex y a CFE para la producción tanto de hidrocarburos como de energía. Y eso es algo que nos dejó a todos, el pueblo de México, no solamente en una cuestión de incertidumbre, sino también brindó a estas empresas la capacidad de poder lucrar con una cuestión tanto de seguridad nacional, pero también de algo que tendría que ser, o que lo es, un derecho constitucional, ¿no? Entonces, viendo a esa parte, mi compañero Luis tiene preguntas respecto a ese tema. Bueno, antes que nada, muchas gracias por venir aquí a su casa, la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En este marco, pues yo quisiera ahondar un poco en el tema de la soberanía y de la industria en general, ¿no? En este contexto que ya nos hablaron de todas las luchas, de todo el proceso histórico que ha tenido Pemex a través de los años, desde la expropiación petrolera, pasando por el desarrollo estabilizador, pasando por la llegada de Salinas, la firma del Telecán y de ahora el Temec. Actualmente, ¿cómo considerarían que se encuentra la industria energética en las últimas décadas y hoy en día? Pues estamos en una situación muy, muy complicada. Hubo una sobreexplotación de los mantos petroleros. Se le inyectó nitrógeno cuando en todo el mundo, cuando para presionar los pozos se inyecta el mismo gas que sale. Ustedes ven las plataformas y siempre están quemando gas metano. Bueno, ese nitrógeno en Noruega, en todos lados, se reinyecta para presionar los pozos. Y resulta que aquí en México, esto fue en el 97, empezó, se decide que le van a inyectar nitrógeno. Tuvimos un foro en la Cámara de Diputados y fuimos, senadores, y fuimos y estuvimos y les demostramos que eso le iba a traer problemas a Cantarell. Cantarell era el segundo pozo más grande del mundo. 30,000 millones de barriles se calcularon, ¿no? Unos dicen que 40, pero bueno. El tema es que, pues, en vez de usar todo ese gas que ahora lo necesitamos porque somos dependientes y tenemos un 70% de dependencia de gas de Estados Unidos, lo quemamos, no, que duro, o sea, no hay problema. El ambiente no cuenta. Ese mal manejo que se hizo de la industria, pues provocó que la capacidad de los pozos petroleros se disminuyera. Se calcula que Cantarell perdió 6,000 millones de barriles de crudo porque se contaminó con nitrógeno. El argumento para inyectarle nitrógeno es que valía 40 centavos de dólar, mientras que el gas natural costaba más. Pero lo estás quemando. O sea, lo estás quemando, pues mejor úsalo. No, es que cuesta $10 y acá cuesta pues, 0.40 de dólar. O sea, ese razonamiento estúpido. Y después hicieron una desnitrogenadora para sacarle el nitrógeno. O sea, primero hacer una nitrogenadora para inyectar el nitrógeno y luego. Toda esa malos manejos, malas operaciones provocaron que nuestro capital en crudo se deteriorara. Entonces, actualmente nuestras reservas son de 12,940 millones
de barriles que nos alcanzan para 8 años. Las probadas son las probadas. Estábamos, yo traía una presentación, pero bueno, no hay proyector, donde se ve cómo las reservas bajaron, cómo se fueron las reservas en caída, ¿no? Por la sobreexplotación. El pico del petróleo lo tuvimos en 2004, cuando producimos 3.400.000 barriles. Y actualmente estamos produciendo 1.600.000 barriles. O sea, estamos pelas. La capacidad de refinación es de 1.980.000 barriles. No tenemos crudo ni siquiera para nuestras refinerías. Hace un mes estábamos platicando con el subdirector de Petrolíferos y nos decía que estaban cuestionando a Dos Bocas. Entonces él dijo, denme crudo y yo se lo sostengo a 300.000 barriles. Pues a ver, le dan crudo y estuvo trabajando Dos Bocas a 320.000 barriles. Y a la semana le dicen, no, pues bájale, las demás refinerías también necesitan crudo, ¿no? Entonces dice, pues apenas estamos encarrerados, nos estabilizamos en 320. La capacidad de Dos Bocas es de 340.000 barriles. Estábamos en 320 y así, pues ahora sí, hasta listos para más, bájale. Cáete para que todas las refinerías puedan tener crudo, ¿no? Porque Tula, Salamanca, Salina Cruz, todos necesitan crudo y no hay crudo para todas. Entonces, porque además hay que exportar, aunque la exportación ha disminuido muchísimo, de todos modos, pues son ingresos, ¿no? Que el país requiere, aunque sí, ya no es como en tiempo del foxismo. Yo traigo una gráfica donde demostramos todo, cuántos billones de dólares que cayeron por petróleo en tiempos de Fox y Calderón, que además les tocó la mayor producción y cuando el crudo estaba arriba de $100 o cerca de $100. Y no generaron infraestructura, no dieron mantenimiento a las instalaciones, no generaron nada, porque ya traían un proyecto de privatización. Obviamente ellos eran neoliberales al 100%, ¿no? Entonces empezaron a ir, ellos quisieron por los contratos de servicios múltiples, Fox, entregar el gas de la cuenca de Burgos. La UNTIP presentó una demanda en contra de una demanda de nulidad, en contra del primer contrato de servicios múltiples que fue con Repsol por $2.700 millones. Y nosotros lo detuvimos y gracias a eso se detuvieron los contratos de servicios múltiples. Entonces, bueno, la situación de hoy es muy crítica. Cuando entra, todo es derivado sobre todo de la reforma energética. A pesar de que Fox y Calderón pretendieron la privatización, la logramos detener y ya no la pudimos detener con Enrique Peña Nieto. Peña Nieto en el 2013 logró con los apoyos del PRI, del PAN, del Verde, que no se nos olvide que todos votaron a favor de ahí sí hay que reconocer al PRD. El PRD fue el único que no votó por la reforma energética, pero pues avasallaron. Y la reforma energética pues fue entregar. Tenían un proyecto de entregar 507 yacimientos de la zona de Cantarell, de la zona del Golfo de Campeche, del Golfo de México. Y lo que se logró pues fue que lograron vender 107 y lograron entregar 107. Y cuando llegó Andrés Manuel, él toma posesión el 1 de diciembre y el 3 de diciembre había una licitación, una ronda se llamaba, para entregarlas y las paró. Pero ojo, están suspendidas, no están canceladas. Entonces en cualquier momento pueden regresar. O sea, ahorita tenemos salvados 400 de los yacimientos que se iban a entregar, ¿no? Pero ahorita, afortunadamente, sigue la misma línea de no entregar más yacimientos, pues. Pero nada nos garantiza que dentro de 5 años, 10 años, no sé cuándo, gane otro gobierno y pueda seguir con las rondas para entregar. Una de las luchas que dimos fue por la defensa de Zama, porque en la primera ronda vendieron a Zama. Ya era un pozo petrolero, es un pozo petrolero que tenía mucho potencial, algo así como 4,000 millones de barriles. Y pues lo entregaron a la iniciativa privada, ¿no? Entonces, pero ese casualmente coincidía con el pozo, con un yacimiento que Pemex no había vendido. Y digamos, era una cuadrícula, y esta es la cuadrícula, y este es el cuadro de donde está Zama, y este es el de Pemex, y se vinieron a explorar inmediatamente a donde estaba
en el mera intersección con el pozo de Pemex. ¿Por qué? Porque en el afán de vender, la Secretaría de Energía entregó más de 30,000 estudios de sísmica 3D, de estudios que todo mundo considera secretos en sus países, porque ahí es donde dices dónde está el petróleo, dónde están las mayores reservas, etcétera. Las entregaron a los privados, les dijeron, aquí está este catálogo, escojan. Entonces, pues todo el mundo se fue sobre Sama y como ahí sabemos cómo con todos los estudios de geofísica y demás, entonces ellos llegaron a perforar exactamente en la esquinita de ellos que coincidía con nuestro yacimiento. Entonces ahí se estuvo peleando, ahí con Rocío Mal estuvimos trabajando y logramos que lo querían administrar ellos y dijimos no. Tenemos la mayor cantidad de reservas de nuestro lado que la de ustedes y se quedó con México, pero nada más es una idea de que vean cómo se entregó a los pozos petroleros de México por parte de estos gobiernos vendepatrias, ¿no? Pues bueno, las reservas son muy bajas. Tenemos reservas al nivel de explotación de ahorita, que estamos sacando 1,600,000 barriles. Obviamente hay reservas probables y reservas probadas. Estas reservas están en proceso. Hay una reactivación. Lo que hicieron los panistas durante su periodo fue de desaparecer las brigadas de exploración, desaparecer todo lo que era explotación, o sea, todas las privadas, nomás como una cosa que a mí me molestó mucho, estaba muy enojada, es que vendieron como chatarra todas las perforadoras y todos los equipos de aquí para tierra, todo lo vendieron y luego lo rentaron. Ese era, si hiciéramos una historia de el desastre cómo han abusado de Pemex todo mundo, hasta los mismos muchos trabajadores de base que se prestaron al robo de combustible, ¿no? Entonces, la empresa está ahorita con una producción de crudo que no alcanza ni siquiera para nuestras refinerías. Insisto, nosotros tenemos una capacidad de refinación de 1,980,000 barriles y estamos produciendo 1,600,000. Y además de ahí hay compromisos adquiridos de venta de crudo. La venta de crudo ha bajado muchísimo hacia el exterior y por lo tanto también pues los ingresos que Pemex recibía o que el Estado recibía, porque Pemex siempre produjo y demás y el Estado le asignaba su presupuesto y ellos se quedaban con todos los excedentes petroleros. Las refinerías se deterioraron mucho durante el gobierno de AMLO, se reactivaron. Las refinerías tienen dos trenes de producción y se reactivó uno. Y eso nos permitió que las refinerías estén trabajando al 50%, ¿no? Y no pueden trabajar a más porque no hay crudo suficiente. No se han rehabilitado del todo, pero no hay crudo suficiente. O sea, aunque las tuviéramos rehabilitadas, no podríamos trabajar al 100%. Pero sí hay unas estadísticas, muy rápido, unas estadísticas donde vienen cómo estaba bueno, Pemex antes, así rápido, les voy a decir lo que era Pemex antes de la reforma energética. Era el número 13 de compañías de América por ingresos. Era una de las principales y más importantes en América y en el mundo, en el ranking mundial. Llegamos a estar en el 31 en el 2009 y todavía en el 2012 estábamos en 34. Era la número 5 a nivel mundial como productor de crudo. La número 3 a nivel mundial como mayor exportador de crudo. Eso no es un lujo. La número 3 en reservas de crudo. La 15 en ingresos. Más de 100,000 millones de dólares por ventas. Tenemos el costo de producción más bajo. En el 2007 era 5.1. Tenemos los costos de exploración y desarrollo también más bajos, de 13.77. Llegamos a tener 12.7. El costo de producción más bajo del mundo, el costo de exploración más bajo del mundo. Y Pemex ganaba, los ingresos de Pemex eran mayor que las 5 empresas con ingresos más grandes de México. Pemex solito las bailaba, ¿no? Y bueno, pues Pemex invertía más del doble de lo que invierten las empresas mexicanas más grandes de la Bolsa Mexicana de Valores. Y también invertía más de lo que invertían todas las empresas mexicanas juntas. Entonces, pues siempre han traído ganas, ¿no? El menor costo de operación en 2011,
La cosa, fíjense este dato. La mano de obra, que tanto dice, ay, ganan un chorro, bueno. El costo de la mano de obra sobre ingresos, este es un dato de hace como 5 años. Era 4.59 en Pemex, mientras que el de Noruega es de 25.29. O sea, ellos sí consideran a su personal y sí le pagan bien. O sea, en su porcentaje de ingresos, para México era 4.5. Pero después de la reforma energética, pues no, nos ponemos a llorar, ¿no? Tengo una tablita esta. En 2004 se producía 3.383.000 barriles. En 2026, a marzo, 1.655.000 barriles. Producíamos de gasolina 633.000 barriles. Se nos cayó a 218.000. Ahorita estamos en 396.000 barriles. Diarios, obviamente. El diésel, que se producían 303.000 barriles, actualmente se producimos 276.000 barriles, pero producimos más que en 2018, que eran 127.000 barriles. O sea, con Peña Nieto quedamos así rudo. Voy a comparar con Peña Nieto y actualmente, con Peña Nieto, el consumo era 776.000 de gasolina, actualmente de 647.000. Y el diésel era 339.000 el consumo y ahorita es 254.000. La importación con Peña Nieto era 594.000 barriles de gasolina, actualmente es de 214.000. Y el diésel era de 234.000 barriles y ahorita es de 42.000. La importación en 2018 de petrolíferos era de 29.631 millones de dólares. O sea, 30.000 millones de dólares gastábamos cada año en importar gasolina, turbocina, querosina y diésel, que es lo que nosotros sabemos producir. Y actualmente, bueno, son 1.127, ¿no? Entonces, bueno, sí le bajamos, sí se ha logrado recuperar un poco la empresa de 30.000 millones de dólares a 1.000 millones, pues ya hay más recursos. Pero bueno, esta nos demuestra un poco, primero, cómo estábamos en 2004 y cómo llegamos a actualmente, pasando por Peña Nieto, que fue el desastre total, ¿no? Francamente. Y las reservas de crudo, pues que teníamos 70.000 barriles, 70.000 millones de barriles, allá por el 80, pues ahorita estamos en 1.600, ¿no? O sea, se nos cayó la producción. A finales de 2023 las reservas eran de 12.940 millones de barriles. Tenemos petróleo para 8 años. La transición energética, compañeros, no es una opción. A ustedes les va a tocar la transición energética y se tienen que preparar rudo en transición energética. Y no tanto por ser ambientalistas, que sí, ¿verdad? Sino que no tenemos crudo, ¿no? Entonces, bueno, hay desarrollos importantes en energía eólica, en energía eléctrica, en solar, pero hay que tener cuidado en algo. Hay que cuidar también los derechos de las comunidades. Lo que está pasando con la energía eólica en Oaxaca, yo digo que es una energía de sangre. Con despojo de las comunidades, las engañaron, les dijeron que les iban a dar por la renta de sus terrenos. La gente pensó que iban a poner las eólicas y que ellos iban a poder seguir trabajando ahí. Y entonces ya cuando empiezan a construir, pues lo sacan y dicen, oye, espérame, ¿yo qué voy a hacer? Tú firmaste aquí. Y entonces viene la resistencia y bueno, las guardias blancas, como en los buenos tiempos, matando dirigentes campesinos y haciendo destrozo y medio con las comunidades, ¿no? Entonces, eso no puede ser una transición energética. No podemos ahora sí que producir energía a costa de sangre, a costa de despojo, a costa de empobrecimiento de las comunidades, ¿no? Entonces, hagamos con esa transición energética. Tenemos que cuidar mucho de que no haya despojo, de que haya protección hacia las comunidades, que es donde pues van a ir, ¿no? Y en cuanto a las solares, requieren grandes cantidades de terreno y el problema es que pues requieren minerales
y que vienen de la tierra, y ahí el bronca de la minería la tenemos muy gruesa, ¿no? El 30% del territorio nacional está en manos de canadienses. Tenemos un problema muy grave de contaminación derivada de las mineras. Tenemos también un problema muy fuerte con todo lo que es esta importación de gas, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decirles es que la transición energética no es una opción, ¿va? Yo no creo, bueno, con la pandemia estaban hablando del 50, con la pandemia ya hablaron del 60, pero sí tenemos que luchar. Pemex está haciendo un trabajo importante, empezando a trabajar hacia la transición energética. Ya no tiene los recursos que tenía Pemex. Pemex tuvo los recursos, Pemex sostuvo a este país. El 40% de los ingresos de Pemex del presupuesto eran proporcionados por Pemex. De ese tamaño fue el apoyo que Pemex hizo. Ya no lo tiene. Ya no tenemos las reservas, ya no producimos toda la gasolina que consumimos, pero ya les dije, sí estamos mejorando el consumo. Se está empezando a trabajar en exploración otra vez. El año pasado se encontraron 7 pozos, ¿no? 7 pozos que nos recuperan un poco las reservas. La industria petrolera es una industria de largo plazo. Dices, ahí hay un yacimiento y en lo que lo exploto y en lo que todo, o sea, generar la infraestructura son años. O sea, no se de un año para otro. Entonces, recuperarnos va a costar. No, yo no tengo mucha claridad porque yo soy ingeniera química. Tuvimos mucho tiempo contacto con los geólogos y con los ingenieros petroleros y con todos. Hay un grupo existía un grupo que se llamaba Constitución del 17. Eran puros expertos, eran ya señores mayores, pero geniales. Y entonces yo le preguntaba, oiga, y acá en Tijuana, no, yo estuve en el 64 y ahí no hay, ¿no? Oiga, y acá en Salina Cruz, bueno, ahí también yo estuve en el 80 y tantos. O sea, eran así, fue genial esa época, toda esa década, pero ya todos se murieron, se acaba de morir el último, y entonces así quedó uno. Pero ya no puedo yo tener la certeza de decirles, sí tenemos tantas reservas, no se han explorado, no se han explotado, ¿no? Se están haciendo los trabajos de exploración, se están reactivando, pero pues yo creo que nos va a dar para mantenernos como ahorita. La idea sería dejar de exportar gasolina, pero para eso necesitamos dejar de exportar crudo completamente, ¿no? Entonces, bueno, sería una idea de que estamos en crisis. De la petroquímica se nos cayó completamente. La estamos rehabilitando, por eso tenemos lo que les platicaba, más de un año trabajando esos horarios para tratar de resolverla, pero no hay refacciones suficientes. Entonces te dicen, oye, pues esta torre necesito este tipo de empaques. Ay, pues vean quién tiene, ¿no? Y tú le dices, bueno, yo aquí tengo unos, están medio usados, pero te sirven, ¿no? Entonces no estamos haciendo las rehabilitaciones como debe, y eso también implica riesgos, accidentes. Somos una industria muy peligrosa. Acaba de haber un accidente muy fuerte antier, y 5 compañeros, bueno, no eran compañeros trabajadores, eran habitantes, fallecen por un problema de un derrame, ¿no? Entonces, estamos en una situación crítica, muy crítica, pero sí podemos alcanzar la soberanía energética. En gas sí la veo muy complicada. Yo creo que la exploración hay que hacerla hacia gas natural, porque dependemos el 70% de Estados Unidos. ¿Se acuerdan de cuando estuvo en febrero del 21? Cuando la tormenta, que se quedó Texas sin recursos, bueno, aislado, porque Texas, como es muy separatista, ni siquiera está unido a Estados Unidos en energía, y entonces pues nos cortaron el gas a nosotros y todo el norte del país se nos quedó oscuro, ¿no? Entonces la CFE, que la verdad son unos trabajadores bien entrones, echaron a andar carboneras termoeléctricas con combustóleo. O sea, el ambiente, que nos disculpe el ambiente, ¿no? Necesitamos luz. Y en 2 días logramos reactivar que volviera a tener. A mí me escribió una periodista de Reynosa y decía, estamos a -4. Ya no tenemos luz, mi teléfono se va a apagar. Nada más te informo que tenemos mucho frío porque no hay energía, ¿no? Yo, ¿qué hago desde acá? ¿No? Fue muy rudo. Eso es no tener
soberanía energética, depender de que alguien te mande. Yo platico un caso interesante que me pasó personalmente. Yo estaba encargada de las máquinas de octano ahí en Tula, y entonces pues mi trabajo es justamente que los tanques salgan con que los tanques salieran con todas las especificaciones. Y entonces eran de 87, era de la verde, digamos, y tenían 88. Tenía yo 3 tanques, 2 de 88 y uno de 86.5. Entonces me habla mi gerente y me dice, oye, ¿cuántos tanques de gasolina tiene? Digo, tengo 3, pero están muy arriba, tienen un octano más y uno que le falta a mí de octanes. Dame los 2. Digo, no juegues, porque lo que hacemos es que agarramos estos y los mezclamos para que el de 86.5 suba y todos, ¿no? Entonces, digo, no juegues, es un octano, ¿sabes cuánto es? Decía, en estos momentos hay un problema, nos cerraron Toluca, Pachuca y Querétaro, están sin gasolina. Tienes que abrir ahorita el ducto para mandar, si no mañana no opera. Y mandamos los 2 tanques y logramos, porque nos había dejado de exportar a Estados Unidos la gasolina. O sea, no estábamos teniendo gasolina por la otra tormenta. No fue la de febrero, sino la de septiembre. Y gracias a que teníamos esos 2 tanques, pudimos que Pachuca, Toluca y Querétaro pudieran operar. Eso se llama soberanía energética. Es muy triste de que nuestra gente se quede sin luz porque no nos mandan gas, porque ellos también la necesitan, ¿verdad? Pues también se estaban muriendo de frío. Entonces, bueno, la lucha, compañeros, ustedes como ingenieros van a tener el trabajo de rehabilitar toda esta y avanzar hacia una transición energética justa. Como trabajadores, lo que peleamos es que esta transición se haga respetando los derechos de los trabajadores, preparando a los trabajadores para las nuevas tecnologías y que no nos pase como está pasando en Colombia y aquí mismo, pero sobre todo en Colombia. Yo tuve la oportunidad de estar en Europa porque el Parlamento nos invitó a una conferencia. Ellos nos pagaron. Entonces llegaron los colombianos y uno de ellos, su mina tenía 10,000 trabajadores, una mina gigante. Y de un día para otro llega el patrón el lunes y les dice, está cerrada. Porque nos están ambientalmente, no sé qué, está cerrada. Y te quedas 10,000 trabajadores sin. Entonces lo que decimos es sí a la transición, pero una transición ordenada, una transición planificada, una transición que permita que los trabajadores se vayan reorientando hacia las nuevas tecnologías. Bueno, creo que me extendí mucho. No, muchas gracias. La verdad es bastante enriquecedor escucharla y ingeniero, no sé si quiera complementar algo. Bueno, en ese proceso del pasado, la política energética que los gobiernos neoliberales impusieron fue una política de saqueo. Obviamente estaba destinado a chatarrizar Pemex y a venderlo, porque decían pues que ya no iba a ser negocio el petróleo, ¿no? Ustedes recuerdan. Pero en ese sentido, algunos de los aspectos que sí en Pemex, en especial a los trabajadores, esa política a un sector los convirtió en administradores de contrato. Perdimos la capacidad de análisis y de ingeniería que debíamos tener para dedicarnos a hacer contratos, porque obviamente la mayoría de las obras se tercerizaban, se ponían al exterior. Entonces eso fue un gran golpe que ahorita pues estamos tratando de recuperarnos, porque pues la ingeniería pues, tiene que seguir avanzando y tenemos que seguir preparándonos. Eso es inevitable. En el aspecto ya actual, pues creo que la vulnerabilidad que nos dejó la privatización, pues ahorita se pudo recuperar con el rescate que hizo el gobierno de Andrés Manuel. Y afortunadamente ahorita estamos en una mejor posición para enfrentar la transición y nos vamos en este momento, en esta situación que está produciéndose por la guerra, donde los precios del barril se han ido arriba de 100, nosotros podemos capear el temporal, porque tenemos afortunadamente el petróleo se quedó bajo administración de la Rectoría del Estado y eso nos da la oportunidad de poder avanzar.
y nos está también dando la facilidad para hacer una transición justa y ordenada. Pemex ya en su plan de negocios actual del 2025 al 2030 ya plantea una posición en cuanto a la transición. Creó una dirección de transformación energética que es como el puente entre el Pemex, que se va a ir degradando al Pemex nuevo, donde se van a implementar. Pemex va a adquirir nuevas oportunidades de negocio, nuevas carteras, como son el litio, el salmuera que le llaman, que está en los depósitos de los pozos que ya están abandonados, que parece que ahí hay una oportunidad. El hidrógeno verde, azul, gris, también está por explorar. Eso es bueno, y usando como el gas como puente para que pues vayamos avanzando, pero se necesita disminuir la importación de gas, porque es demasiado y estamos vulnerables en ese aspecto. Lo que aquí nosotros como sindicato necesitamos que Pemex tome en cuenta nuestras propuestas, porque no se puede avanzar a una transición energética completa y justa sin la participación de los trabajadores. En todas partes del mundo se ha visto que los trabajadores técnicos y profesionistas tienen que estar en la mesa de donde se toman las decisiones. Ya no podemos hacer el verticalismo que antes. Ese es uno de los efectos que tiene el gobierno actual, que mantiene las mismas prácticas del pasado en la parte administrativa, y eso tenemos que romper con esa situación. Por eso también estamos luchando para vencer esos obstáculos que no deben continuar en este momento, porque la transición, pues, para que sea justa, debe incluir a todos los trabajadores. Por mi parte, creo que eso es todo. Gracias. Muchas gracias. La verdad es bastante interesante todo lo que nos comentan, como Pemex, sobre todo el dato que más me impactó fue de que en su momento el 40% del presupuesto federal lo sostenía Pemex, ¿no? O sea, es increíble cómo fue posible de pasar de eso a tener un Pemex endeudado, un Pemex básicamente casi en la miseria, ¿no? Pero pues avanzando un poco más y yéndonos ya, como lo decían, sobre el... compañeros le gustaría hacer para poder como complementar también esta parte de la universidad, ¿no? Nosotros aquí, los profesores, las carreras, los planes de estudios se enfocan mucho en las cuestiones técnicas, y las narrativas que dicen dentro de los medios se repiten dentro de la universidad. ¿Qué nos dicen? La ganancia es lo primordial. Y ignoran que hay factores políticos que hacen que se tomen ciertas decisiones. Y como bien dicen, si nosotros los trabajadores no estamos en esos espacios en donde se tomen las decisiones estratégicas y tácticas, lo que sucede son lo que pasó en Oaxaca, ¿no? Donde lo que sucede es que entran los privados y comienzan a lucrar, comienzan a expropiar tierras, comienzan a segregar a personas, comienzan a malbaratar nuestro trabajo, y vienen estas narrativas en donde también quieren disminuir nuestros sueldos, nuestros derechos, que por años y del siglo pasado se llegaron a conquistar gracias al trabajo de los trabajadores, gracias al ingeniero, a la ingeniera que estuvieron en la lucha, y que gracias a ellos, pues nosotros, si entramos en una institución pública, podremos gozar de ciertos derechos constitucionales. Y también entender que la cuestión energética no es una cosa pequeña, es el pilar de la sociedad moderna. Todo está construido en base de la cuestión energética, la cuestión de salud, la cuestión de educación. Todo lo que se mueva, en lo que se construye en nuestra sociedad, es a base de la energía, ¿no? El petróleo, el siglo pasado, fue la impulsora, y fue la que construyó toda la infraestructura que hoy tenemos.
no tendríamos en un IMSS si no fuera por lo que hizo Pemex, por ejemplo. No tendríamos ciertas infraestructuras que lamentablemente por los gobiernos en donde pusieron la narrativa tecnocrática y dijeron, como bien decían, me sale más barato hacer estas malas prácticas, en donde hay una destrucción del ambiente, en donde no es una cuestión sostenible, en donde gasto los recursos, en donde un futuro posiblemente puedan usar para ahorrar ciertas ganancias. No es unidireccional las decisiones, es multidimensional. Hay que tomarlo en cuenta desde la cuestión social. ¿A quiénes estás afectando y cómo es que tu técnica tiene que adaptarse a todo esto para venir a una cuestión, no sé cómo llamarlo, de una cuestión sí social, sostenible, sustentable, que es lo que están mencionando mucho, pero lo dicen como muy al aire, ¿no? Y siguen viendo estas prácticas de explotación hacia los recursos y los ambientes, sobre todo de países dentro de Latinoamérica. Entonces, pues esto que nos mencionan sí nos abre una gran perspectiva, porque a nosotros como estudiantes no nos lo mencionan, no nos lo dicen, no lo sabemos hasta que te enfrentas, y muchas veces pues nosotros los ingenieros e ingenieras que salimos de aquí pues no nos enfrentamos, pues porque creemos que es la cuestión natural, creemos que la ganancia es lo que debe de preponderar, y por eso estos discursos del endeudamiento, estos discursos de que Pemex tiene que ser forzosamente una empresa productiva del Estado, lo cual yo digo no tiene que ser así. Es una cuestión desde el neoliberal, desde una cuestión narrativa neoliberal, sí permea mucho. Entonces, y sobre todo permea en estos espacios, pues porque somos nosotros y nosotras quienes vamos a estar ahí. Y si nosotros no sabemos qué es lo que significa, pues no podemos luchar. Entonces, nada más quería como dar esa participación para ir como consolidando a nosotros quienes estamos dentro de la facultad y quienes nos están aquí, también quienes nos están viendo o que nos van a ver, mejor dicho, en la grabación, pues puedan reflexionar eso y pues preguntarle a su profesor de Recursos y Necesidades de México, a su profesor de Máquinas Térmicas, a su profesor de Ingeniería Económica, oiga, pues, o sea, ¿qué onda con todos estos elementos, no? Entonces, perdón, Luis, ahora sí. No te preocupes. Sí, pues nada más que agregar a tu participación. Y hablábamos también sobre que dependemos mucho del gas estadounidense y de otros recursos estadounidenses, ¿no? Y también hablábamos de las mineras canadienses que están aquí dentro de México. En este caso de la industria energética, ¿qué implicaciones tiene el TEMEC? ¿Cómo nos ha afectado? ¿Cómo ha afectado a Pemex? ¿Cómo ha afectado a la industria energética en general? O si la ha beneficiado. Ahora sí que ¿qué nos ha traído de bueno o de malo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá? Bueno, hay que decir que al menos Salinas de Gortari dejó fuera del tratado del Telecán a la energía. Y eso pues nos permitió, es un decir, no estar tan atados, ¿no? Pero pues con el neoliberalismo aquí pues fue grabar. Y a mí me interesó lo que decías del endeudamiento. Yo solo les quiero mencionar, creo que Pemex se endeudó. Me hubiera gustado mucho proyectar esta gráfica, pero por ejemplo, a Pemex le daba, decía, esta fue la producción de Pemex, este fue el rendimiento, y luego le quitaban los impuestos. Nomás como tema, en 2008 Pemex gana 640,000 millones de pesos y de impuestos le cobraron 800,000 millones de pesos. Entonces Pemex se tenía que endeudar para pagar. Wow. En 2011, Pemex tuvo sus ingresos por 780,000 millones de pesos, ya su ganancia, ya todo, ¿no? Y le cobraron 890,000 millones de pesos, 200,000 millones de pesos más. Entonces, esa es una de las razones del endeudamiento. Pemex cada año tenía que estar pidiendo prestado para pagar impuestos. Pero además agarraron a Pemex como aval, ¿sí? O sea, te pido prestado para tantos miles de millones y que al cabo Pemex paga, ¿no? Te pido
Entonces Pemex tiene una deuda que llegó a estar impagable, es impagable, en 130,000 millones en 2018. 130,000 millones de dólares. Ahorita han hecho pagos adicionales, y ahorita estamos como en 90, ¿no? 90,000 millones de dólares. Es un dineral lo que debemos. Y es que Pemex no sirve. Y la INE dice, todo mundo, todos tírenle a Pemex, ¿no? No sirve, Pemex no sirve. No, pues espérate, así no. Y además, yo digo, un barril de crudo nos cuesta $14, $11, $14, dependiendo del yacimiento. Y lo vendemos en el día de hoy, claro, por la guerra, pero lo estamos vendiendo a 98, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí es negocio, ¿no? O sea, sí es negocio, pero lo quieren ellos, lo quieren los privados, entonces siempre van a estar atacando a Pemex. Y obviamente Pemex tiene muchas áreas de oportunidad, ¿no? Eso no se dice, no se desdice, sino que simplemente hay una explicación a este endeudamiento. Mírala, aquí están las gráficas. Lo blanquito es los impuestos que tenía que pagar Pemex. A ver si en postproducción lo ponemos. Ajá, esto lo ponemos en el video. Sí, y bueno, la otra pregunta. Ah, sí, sobre las implicaciones del TEMEC. Bueno, el tema que nosotros en la energía, como estuvo fuera muchos años del tratado, y realmente la mantuvieron un poco contenida. Si tú entras al Tratado de Libre, no existe, al TEMEC, no existe así el apartado como está energía ordenada, ¿no? Okay. Nosotros nos opusimos al Tratado de Libre Comercio. No se nos olvide que los zapatistas echaron a perder la fiesta de Salinas de Gortari el 1 de enero de 1994, cuando íbamos a entrar al Telecán y los zapatistas salieron a decir, así no. Sin embargo, bueno, pues se impuso pegándole al campo. O sea, yo creo que el TEMEC ha sido más negativo que positivo. Lo que trae el TEMEC, bueno, el Telecán, cuando se hace el TEMEC, lo único bueno que trajo fue el capítulo 23. El capítulo 23 es un laboral. Es el tema laboral, capítulo laboral. Y ellos lo que exigieron, los canadienses, porque tuvimos reuniones muy importantes con los compañeros de Estados Unidos, con los steelworkers y demás, y con los compañeros de Canadá, con Unifor y demás. La UNTIP estuvo en contacto así demás, y logramos que ellos, los sindicatos en Estados Unidos y en Canadá, metían el factor laboral para que hubiera un mecanismo de protección, que es gracias al cual los compañeros de Silao, de General Motors Silao, lograron su contrato ganarle a los charros. Es que, compañeros, ganarle a los charros no es fácil aunque ya se estén deteriorados, ahora se defienden con los dientes, ¿no? De franquicia, varios sindicatos han ganado gracias a este mecanismo. Yo creo que es lo único bueno del TEMEC. Bueno, a mí no sé lo que me parece, no sé tú qué más puedas decir del TEMEC. Efectivamente, el TEMEC estuvo excluido la energía estuvo excluida del TEMEC. En el gobierno de AMLO, negoció todavía con Trump, extrañamente, y en el capítulo 8, que la soberanía y los recursos energéticos se iban a mantener, no se tocó y se mantuvo y hasta la fecha. Ahorita está bajo, pues si no amenaza, hay cierto riesgo, porque si ustedes vieron en diciembre, el gobierno de Estados Unidos emitió su famosa Estrategia Nacional de Seguridad. Y ahí hay un apartado, bueno, no apartado, pero sí que convierte en la parte de la doctrina Monroe, que le pusieron ahora Ron Donroe, donde pues su hegemonía la quieren imponer, y la energía es parte importante, porque ahí pues la transición energética requiere energía. Aunque Estados Unidos juega un juego ahí medio maquiavélico, porque Trump está apartándose de las renovables. De hecho, echó abajo un decreto de Biden que se llamaba la reducción de inflación, le llaman el IRA en inglés, donde él daba estímulos para la compra de automóviles y otras infraestructuras. Dio $7,000 para comprar un auto eléctrico o híbrido.
Eso lo echa abajo Trump con su ley porque él es negacionista del clima, del cambio climático, y lo ha dicho. Pero ahí es donde se muestra, donde se ve que hay una situación complicada porque, sin embargo, en los minerales críticos está tratando de apartar a las potencias adversarias. Por eso, en su estrategia, está cooptando a los países latinoamericanos. Acaba de hacer su reunión del escudo precisamente para que sus aliados, no invitó invitaron a México, pero afortunadamente no fuimos ni a Colombia ni a Nicaragua, creo. Entonces, él está jugando un juego ahí medio especial, porque obviamente la transición energética va, aunque él dice que lo niega. Son el primer país productor de petróleo, el petróleo shale, eso sí. Ahorita están produciendo arriba de 13 millones de barriles diarios, son los primeros. En Arabia Saudita anda en los 9, que es el segundo. Pero ellos hacen con shale. El shale, hay un debate de su pico. Ya prácticamente unos dicen que ya se rebasó, otros dicen que todavía, pero yo creo que sí, efectivamente ya terminó su ciclo. Por eso también Venezuela está en su área de influencia para tratar de captar el petróleo más que pueda. Entonces anda buscando recursos para ir a la transición, pero los minerales críticos son ahorita su objetivo claro. Entonces, así está la geopolítica, cómo se está manejando. Hay que tratar de analizar y tratar de ver por dónde va. Pero nosotros como mexicanos pues tenemos que ahorita este riesgo de que ahorita en la revisión se pueda incluir la energía. Creo que no debemos permitirlo. Sería una situación muy complicada. Y nosotros tenemos ahorita ventajas porque tenemos pues sol, tenemos viento y tenemos recursos que podemos hacer una transición ordenada, gestionada con el Estado y los trabajadores. O sea, siempre ahorita los trabajadores deben ser parte importante en esta transición para que sea justa, inclusiva y pueda llegar a salir bien. Porque una otra cosa importante son las características intrínsecas de la energía renovable con los fósiles. Son totalmente diferentes. Como parte importante, las renovables son pueden ser descentralizadas. Uno puede producir su propia energía. Eso altera la situación. Por eso se va a dar una reconfiguración, porque al final de cuentas la energía es poder. ¿Quiénes tienen el poder ahora con los fósiles? Pues los países árabes y los países que tienen esas reservas. Esto está dando una reconfiguración a nivel mundial, por eso está la lucha en todos aspectos. Hay que analizar y hay que ver, pero bueno, lo importante es que sepamos que México no debe ceder ante nada, ninguna presión con Estados Unidos. Gracias. Ese es mi comentario. Ok, muchas gracias. Y pues, sí, tenemos... Si quieres, Sí. Adelante. Por ejemplo, en términos de la transición energética, uno se ha cuestionado, ¿no? El modelo de transición, ¿no? En términos de qué tipo de transición se busca, si una transición en beneficio del capital, es decir, que sean ellos quienes controlen la producción, o que sea una transición planificada en función de las necesidades, pues, nacionales. En ese sentido, ¿cuál es la transición energética que se está planteando, por ejemplo, que se ha discutido en la ONTIP y en Pemex, en función de una transición, pues, que no esté al servicio de las grandes corporaciones, que no es una transición, entre comillas, verde, porque, pues, en realidad, pues, quizá ninguna transición sea totalmente verde, hay que, de alguna manera, tener una producción mixta, ¿no? No todo el tipo de producción de energía, sabemos que la eólica o la solar, pues es 100% como efectiva, tiene que haber como también quema quizá de combustible o de petróleo para que tengamos como energía, pero en ese sentido, ¿cuál es la que ustedes están como planteando? ¿Cuál es la que se está planteando? Pues para tener soberanía nacional en esa transición. Justamente es esa, ¿no? Nosotros como UNTIP pertenecemos a TUED, Sindicato por la Democracia Energética, que a nivel internacional estamos luchando por una transición justa.
Incluso el año pasado, aquí en México se hizo la reunión de TUED y nuestro planteamiento es una transición justa, significa el primero que nada, el respeto a la naturaleza, el respeto a los derechos de los trabajadores, y sí se puede. O sea, estamos convencidos que puede ser una transición que no sea, como siempre, a beneficio del capital. Miren, por ejemplo, en Uruguay lograron que la gran parte de su producción sea eléctrica, sea por hidroeléctricas. Por su naturaleza y demás tienen hidroeléctricas, pero son privadas. O sea, todas son privadas y pues no, pues sí, está muy bien Uruguay, no, porque son privadas y porque a fin de cuentas los privados cuando quieren te suben, te bajan. Queremos una transición fuera del mercado. Esa sería la lógica, fuera del mercado. Miren, hablando y lo explico siempre con este ejemplo de lo que hablábamos de febrero de allá con la tormenta en Texas. Bueno, el watt costaba $9, algo así, y en el momento en que empieza a haber la escasez, llegó a estar a $900. Entonces la gente se murió porque no tenía cómo, porque además son prepagos. O sea, tú primero pagas y lo que consumes es como las tarjetas, ¿no? O sea, tú tienes 100 watts. Y cuando llega, o sea, tú pagaste 100 watts y llega a los 100 watts tienes que pagar, pero ya esos 100 watts que te habían costado $5, pues ahora te cuestan 20, ¿no? Y ahora, y así, entonces, esa privatización, ese mercado, la energía tiene que estar fuera del mercado. Y por lo tanto la transición energética tiene que ser fuera del mercado, tiene que ser parte de los estados, tiene que haber soberanía. Cada país, y para México lo que queremos es justamente que esta transición sea respetando los derechos de los trabajadores y que quede fuera del mercado, porque la oferta y la demanda es inhumano que sea quien rija a los energéticos, ¿no? Pequeño disclaimer antes. Bueno, di nada más esta oportunidad, pero las preguntas van a ser al final. Ya llevamos 1 hora y cachito. Faltan 2 o 3 preguntas más y ya de ahí abriremos la ronda de preguntas. Entonces, nada más para decirlo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Sí, adelante. Cuando contestes, ya para... Sí, bueno, la energía debe ser como los más elementales servicios. La energía debe ser un derecho humano, porque sin energía pues no se tiene nada. Decía en uno de sus textos, la energía es una dimensión estructural de la economía por sus impactos en todas las ramas del día. Entonces, desde ese punto de vista, también tenemos que hacer que la energía sea un derecho humano y más en ese sentido que la transición va a dar esta oportunidad, yo creo, porque pues los fósiles son muy demandantes de ingresos, de inversiones. Las energías renovables al principio son muy demandantes, pero sus costos ya de operación prácticamente son cero. Ustedes ahorita si ven en Europa ya ha habido precios negativos porque ha habido un exceso de luz o de aire. Entonces, aunque esa base son intermitentes y en el día producen, pero producen demasiado, entonces eso los ha llevado a tener precios negativos. Porque el mercado como está diseñado, el mercado marginalista es un mercado diseñado para los fósiles, no para las renovables. Entonces ahí tiene que haber una reestructura, pero lo esencial es que la energía debe ser un derecho humano y debe estar en ese sentido fuera del mercado. Ese es mi comentario. Ok, pues sí, nos queda claro que esta transición energética debe de ser ordenada, debe de ser con respeto a las comunidades, que no siempre va a ser verde, pero pues que se intente causar el menor impacto posible, ¿no? El menor impacto posible natural, sobre todo para las futuras generaciones, para los ecosistemas. Y ya para ir finalizando, queremos, como precisamente estamos aquí en la universidad pública, queremos vincularlo de cierta manera y preguntarles a ustedes de cuál es el papel de los estudiantes, de los académicos, de los trabajadores en esta
en todo esto que hemos venido platicando, en esta transición energética, en esta defensa de la soberanía de Pemex, en esta no permitir que en el TEMEC se incluya el asunto de la energía, en el cual Estados Unidos influya más en nuestros recursos naturales, en nuestro poco petróleo que nos queda. Ya lo hicieron con Venezuela y lo han estado intentando hacer con otros países, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros desde la universidad y como futuros ingenieras en las distintas ramas? Porque pues la energía es algo que cruza a todas las ingenierías, a todas. No hay ingeniería que no toque el tema energético. Primero que nada, prepararse bien. No copiar, jóvenes. Aprender. Segundo, los maestros, pues de las materias que sea posible, pues hacerlas más prácticas. O sea, muchas veces, bueno, yo estudié ingeniería también, ¿no? Y sales al campo, bueno, llegas a trabajar y la verdad es otro mundo, ¿no? Porque chale, eso no me lo enseñaron o qué pasó. Entonces, prepararse y a los maestros, bueno, pues ser más, actualizarse, están muy actualizados hoy con las nuevas tecnologías. Ahorita con la IA estamos en una revolución, ¿no? En esta situación. Y bueno, seguir luchando por la educación pública, no permitir que se privatice. Yo puedo decir con orgullo, que mi hija estuvo en la prepa en la huelga del 2000, del 99-2000, y los padres de familia estuvimos ahí con ellos hasta que ganamos que la educación siguiera siendo pública, ¿no? Que no fuera privada. Seguir luchando por la defensa de las universidades públicas, por más recursos para la investigación. Necesitamos recursos para la investigación, más laboratorios y más salidas a campo, más visitas a las industrias y más conferencias prácticas. O sea, que más gente que venga y les platican cómo es la industria, ¿no? Con videos y con demás. Y sobre todo, miren, nosotros la ganamos en el 96, el 95-96, cuando la privatización, porque la gente salió a la calle con nosotros. Ahí en Cozoleacaque, en Coatzacoalcos, en Minatitlán, convocábamos una marcha y salía la gente a defenderla, la petroquímica, ¿no? Cuando se intentaron las privatizaciones, aquí salía la gente en el 2008. O sea, el pueblo nunca nos dejó, ¿no? E incluso cuando perdimos la reforma energética, pues la gente estaba en la calle, ¿no? Estaba con nosotros ahí en Reforma y estábamos luchando. Yo creo que hay que apoyar las luchas de los trabajadores y las luchas por la defensa de la soberanía energética. Yo estoy muy preocupada por el loco de aquí arriba. Y compañeros, hay que salir, al primer intento. Yo ahorita siempre estuve muy triste de que el petróleo se nos estaba acabando. Lo que tenemos ahorita abierto, ¿no? Porque ya estamos en las nuevas brigadas y podemos, esperando que se recupere. Pero bueno, después de 20 años, 25 años de dejarlo caer, pues 30 años de dejarlo caer era muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que lo que tenemos que hacer ustedes como estudiantes, ya dije, prepararse, y cuando salgan, compañeros, luchar porque la energía siga siendo pública, porque no se privatice los más pozos, porque la CFE siga siendo pública y que no los privados se vayan haciendo a un lado. Yo estoy en contra de ese 46, pero yo creo que hay que avanzar a que sea 100% generación del Estado. Y tengo mis razones. Rápido, yo estuve en China, tuve la oportunidad de estar en China el año pasado, y es otro mundo, es primer mundo, los edificios, es todo un rollo. ¿Por qué? Porque la plusvalía, el 70% de la plusvalía de China está en manos del Estado y se invierte en puentes, infraestructura, en escuelas, universidades. China produce 1.200.000 ingenieros al año. El Partido Comunista Chino, que tiene 100 millones de afiliados, son los que definen en sus congresos cuál es el rumbo de China, de la economía china, ¿no?
Entonces es muy importante el que la plusvalía de todas las industrias está en manos del Estado. China, por pertenecer a la OMC y todo eso, tuvo que abrir su industria para que lo dejaran participar. Pero la verdad es que su industria estratégica, su energía, todo lo estratégico lo tiene en manos del Estado. Y las empresas privadas tienen que trabajar conforme lo indique el Estado en la guía del Estado. Entonces yo creo que cuando salgamos y que estemos en la industria, espero que entren en la industria pública y que puedan ayudar a defender a la industria, ¿no? Ingeniero, no sé si alguna última participación. Pues, brevemente, pues sí, es muy importante y estratégico para esa vinculación. Debe ser como una alianza, pues nada más con las universidades, ¿no? Nosotros percibimos alianzas con todos los sectores, campesinos, indígenas, movimientos sociales, ecologistas, porque pues ahí se requiere la participación de todos. Es importante tener una unidad en la acción para defender nuestro futuro, que es la energía, para tener un destino claro y formado por nosotros. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar la ronda de participaciones para preguntas, pero yo nada más quisiera cerrar con algo muy importante para resumir todo esto que han platicado. Como podemos ver a nivel macro, las cuestiones internacionales, las guerras, las cuestiones geopolíticas sí influyen en lo que pueda suceder en el país. Y nosotros, hay que decirlo, a pesar de que hay narrativas en donde a México lo hacen menos, no hay que olvidar de que nosotros en Latinoamérica somos el mercado más grande e importante para Estados Unidos. Hay demasiadas empresas transnacionales aquí, en donde saben que pueden invertir muchísimo dinero. Y pueden ganar demasiado. Segundo, somos una entidad estratégica, no solamente por nuestra extensión, sino por nuestros recursos. Y ha estado así. Por eso la reforma energética de 2014, por eso la reforma de la LIE, por eso el decir la Pemex deja de producir, a CFE deja de generar energía y tú ese 46% que lo hagan los privados. Y cuando los privados se quieran desconectar para no perder, pues ni modo, tú Pemex, tú CFE, hagan lo que sea necesario para que no se caiga, pero eso a costa de una cuestión ambiental, a costa de la explotación a la clase trabajadora, a costa de realmente muchas cuestiones que no deberían de estar sucediendo y lo que nos estaban comentando. Y a partir de ahí podemos ir bajando, en donde nosotros como estudiantes, la cuestión técnica es importante. Si no nos preparamos, si no tenemos las herramientas necesarias para salir y poder proponer soluciones, pues claramente va a ser muy complicado hacer avances. Sin embargo, también debemos entender que no es una cuestión unidimensional, no es una cuestión lineal, en donde es el dinero, es lo tecnocrático, es la eficiencia. No, hay todo un contexto alrededor social, ambiental, en donde nosotros tenemos que hacer política. Y como bien dicen, las empresas no deben de estar a manos de unas cuantas personas y debe de tomar decisiones, ya sea las patronales o la parte burguesa. Sino nosotros como trabajadores hay que estar dentro de esas decisiones estratégicas. Hay que decirlo, las industrias deben de estar a manos de la clase trabajadora. Las industrias deben de estar democratizadas y nosotros debemos de decir cuál va a ser la guía, cuál va a ser el fin de estas industrias. Y creo que es algo que es como muy complicado esbozar, sobre todo porque cuando llegamos es como te vamos a preparar, te vamos a sobrecalificar y una vez que salgas, pues la mayoría se quiere ir a la industria privada, ¿no? Porque dicen, pues donde más ganas, esto y lo otro, lo cual no es verdad, compañeros y compañeras. Cuando salgan aquí, se van a dar cuenta que muchas de las veces lo que sucede, por ejemplo, a mí me pasa, los roles que hay en Estados Unidos y en Canadá los extinguen y los vienen acá para México porque dices, bueno, es que a este mexicano le voy a pagar $20,000 al año, mientras que acá en Estados Unidos pagaba $100,000 al año. Entonces, están utilizando capital intelectual de universidades públicas para poder beneficiarse ellos y no estamos dando un retorno de ese beneficio
que el pueblo, pues al final de cuentas, nuestra educación fue pagada por ellos. Y nosotros no estamos dando un beneficio directo, sino todo nuestro capital intelectual y nuestros esfuerzos y toda la parte de la plusvalía va hacia la parte privada. Entonces, creo que es como muy importante tener todos estos elementos presentes. Y también, si todo lo entregamos, como bien dicen, no vamos a tener independencia. Y cuando sucedan estas coyunturas, como la guerra, pues, ¿quiénes van a sufrir más? Los que están abajo, nosotros, compañeros y compañeras. Cuando aumente la luz, como pasa en Estados Unidos, como pasa en Colombia o en otros lugares, pues a quien va a afectar va a ser al campesino, a los compañeros y compañeras que se encuentran en zonas marginadas. Nosotros, yo soy del Estado de México, lo puedo decir, habría mucha gente que no podría sobrevivir, ¿no? Entonces, no es una cuestión solamente de eficiencia. Entonces, ya con esto, pues voy cerrando y pues abro la ronda de participaciones y preguntas. Sí, entonces, voy a acercar. Hola, mucho gusto. Gran ponencia, la verdad me gustó mucho. Y tengo una pregunta. El tema nuclear ha estado tomando mucha fuerza recientemente. Yo, igual que usted, soy ingeniero químico y he trabajado en varios proyectos nucleares. Y por esta parte ya se ha demostrado que ya la eficiencia nuclear en cuanto a desde eficiencia, seguridad, practicidad, ha despuntado. Ahora sí que es algo que nunca habíamos visto. Si no recuerdo mal, la energía nuclear es la más limpia del mundo. En este momento no hay nada que se le compare. La energía eólica mata millones de aves en todo el mundo. La energía solar, los minerales raros es pues, bastante complicado de minar. También he estado trabajando en estudios mineros y la verdad es algo muy triste porque pues, o sea, la población en general no lo toma en cuenta, como que dicen, pues que se desgajen cerros, pero lo que no ven es que literalmente se están acabando miles de hectáreas de bosques, de cerros. Y eso como impacto ambiental pues sangra igual la energía solar. Y a mi entendimiento creo que la energía nuclear es nuestra puerta de entrada a esa soberanía energética que tanto necesitamos. Yo creo, y no sé, ya ustedes me dirán un poco más, no sé qué piensen al respecto de mezclar la energía nuclear con los derivados del petróleo. Sin embargo, vaya, sabemos que no podemos vivir sin el petróleo. Digo, ahorita estamos usando plásticos, los vasos de donde tomamos agua vienen derivados del petróleo, los cosméticos, el lavado incluso ahora sí que de higiene personal viene con muchos derivados del petróleo. Yo sé que es muy complicado que nos deshagamos de, pues ahora sí, ¿no? De petróleo ya que no haya. Es imposible, incluso en cuanto a infraestructura, yo creo que nos tomaría décadas en cuanto a transicionar a una energía full nuclear. Pero me interesa saber desde el giro petrolero, que también lo conozco bastante bien, bueno, más o menos, el cómo ustedes conciben esta sinergia entre estas dos energías que pues son bastante diferentes, pero al final... Pues de una vez, ¿no? Pues te informo que trabajé en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 5 años. Soy pronuclear porque es la energía más limpia. Francia es el único país de Europa que no ha padecido durante todo este proceso de guerra desde Ucrania, todo eso, gracias a que tiene centrales nucleares. Y nosotros cuando yo trabajaba, era nuclear, establecimos un proyecto de 20 reactores nucleares. Fíjate, en el 82 presentamos el proyecto porque decíamos que venía un problema ambiental y que necesitábamos desarrollar esos reactores nucleares para que la energía en México, para tener autosuficiencia energética. O sea,
eso pensábamos los nucleares hace 40 años. Y hicimos un centro de ingeniería de reactores y el sindicato lo logró, el SUTI. Nosotros decíamos, necesitamos reactores nucleares. ¿Qué necesitamos? Pero reactores de uranio natural, porque si hacemos reactores de uranio 235, pues vamos a depender de Europa o de Estados Unidos. Queremos reactores de uranio natural. ¿Qué necesitamos? Pues generar agua pesada. ¿Y cómo lo hacemos? Un grupo, Pemex, ININ, necesitamos que nos des dinero para hacer una planta de agua pesada. En el contrato, cuando hacíamos la revisión de contrato, la lucha era aumento salarial, esto y esto y esto, y una planta de agua pesada, ¿no? Después, al año siguiente, pues necesitamos un centro de ingeniería de reactores. Y luchábamos y hacíamos marcha, mitin, manifestaciones hasta conseguimos el centro. Teníamos todo un proyecto, pero hicimos una huelga cuando llegó Miguel de la Madrid. Sabíamos que algo estaba pasando, era muy raro, se estaba perdiendo la rectoría del Estado y era muy raro todo. Entonces convocamos una huelga nacional y perdimos. Y destruyeron mi sindicato, cerraron Uramex y se acabó el futuro nuclear. Entonces lo platico nada más para que vean que en este país sí hemos hecho cosas y que los gobiernos neoliberales pues, nos destrozaron, ¿no? Entonces, obviamente, petróleo lo vemos desde el punto de vista energético, pero tú dijiste algo bien importante, la petroquímica. Si ahorita quitáramos lo petroquímico de aquí, nos quedamos desnudos y nos quedábamos sin nada. Todo es forma y todo es petroquímico. Todo viene del petróleo. Todo viene del petróleo porque creo que aquí no hay nada de madera de veras, ¿verdad? Entonces, todo viene del petróleo. Y obviamente ahora la energía nuclear ha sido muy satanizada por los problemas que tuvimos en Chernóbil, etcétera. Pero actualmente los chinos están desarrollando reactores en el desierto con torio y entonces son sólidos y entonces no hay riesgos. Entonces es muy interesante. Yo creo que la energía limpia del futuro es la energía nuclear. Gracias. No sé si usted quiera, ingeniero, abonar a la pregunta. Sí, bueno, eso sí es muy importante. Yo no estoy muy avesado en esa parte, pero considero que la matriz energética debe incluir a los nucleares, porque es carga base. Entonces es un detalle muy importante, ¿no? Para poder mantener un balance. Pues ese sería más mi comentario. Pues comentar que actualmente solamente tenemos una planta de energía nuclear en todo el país, que todos la conocemos, que es Laguna Verde, y que ni siquiera está funcionando al 100% de su capacidad. Me parece que está en niveles mil. Ah, sí está funcionando. Ah, ok. Pero pues una planta no puede abastecer la gran demanda de energía eléctrica que necesita México. Entonces, pues, ojalá se construyan más plantas. No sé si alguien más quiera hacer preguntas respecto adelante. Estamos para esta y otra pregunta más y de ahí para cerrar el foro. Y si quieres, ¿te puedes acercar, por favor? Vale, muchas gracias. Mi nombre es Aide, soy estudiante de Ingeniería Mecánica y me interesa el tema del petróleo porque dos familiares, un tío y, bueno, dos tíos fueron ingenieros petroleros. Uno ya se jubiló, trabajó en Tabasco. El otro no me acuerdo dónde estuvo, pero en general, ¿cómo ha visto esta narrativa que se ha dado como de, en general, no solo en las universidades, sino creo que el público general de no trabajes en Pemex o no trabajes en la industria nacional o soberana porque nada más entras por palancas o prácticamente no puedes entrar porque es muy complicado para una persona que no tiene ningún tipo de conexión trabajar en la industria nacional? Lo digo porque yo conozco a gente de Pemex, ¿no? Yo no voy a entrar a Pemex porque no es directamente lo que yo estoy buscando entrar, porque soy ingeniera mecánica. Sin embargo, sí he visto que a veces es complicado para la gente que quiere estar en la industria petrolera, pues entrar en la industria nacional o acercarse de alguna forma
a trabajar porque pues le interesa el tema de la soberanía energética, ¿no? Creo que también pues se ha visto, ¿no? Todas estas iniciativas o todas estas luchas que han tenido ustedes en pro de la soberanía energética y que a veces pues no nos llegan aquí a la facultad. Creo que esa también es otra de las cuestiones de cómo seguirnos enterando porque tal vez uno está envuelto de, por ejemplo, Tesla hizo tal cosa y todo el mundo se entera, ¿no? Pero cuando Pemex o cuando ustedes, que son de la unión, pues de técnicos y profesionistas de Pemex hacen algo, pues no nos llega, ¿no? Porque pues no es como que estén diciendo, ay, ahora sí ya logramos en México tener pues lo que ustedes estaban haciendo en la energía nuclear, ¿no? Tener pues ahora sí que buscar una nueva central nuclear. Yo también soy pronuclear. Entonces, pues cómo podemos seguir también inmiscuyéndonos en estos temas para no quedarnos de lado en lo que está pasando en México y pues estar solo teniendo noticias de la empresa privada y ya. No, el problema del país es que tenemos muy alto desempleo y muchos compañeros ingenieros buscando trabajo, ¿no? Esa es una realidad. Pero tiene que ver con que justamente Pemex dejó de absorber compañeros porque el afán era destrozarlo, ¿no? El afán era que Pemex no creciera, que les dejáramos a los privados todo, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo entré yo no tenía ningún contacto. Raúl sí es de extracción petrolera, yo no. Yo venía de San Luis Potosí y llegué, hice mi examen. Había cursos para ingenieros de nuevo ingreso. Llegué, hice mis exámenes y estábamos en tiempo de la expansión de la petroquímica y demás. Entonces, nosotros como TIPES, los compañeros de TIPES iban al Poli, a la UNAM y pegaban, necesitamos ingenieros civiles y necesitamos ingenieros mecánicos, necesitamos instrumentistas y todo, porque Pemex llegaba y le decía, voy a arrancar tal proyecto, necesito 300 ingenieros. Y entonces batallábamos para conseguir ingenieros. Eso pasó, o sea, ya fue, ¿no? Entonces, necesitamos justamente que que haya un renacimiento, una renacionalización, una recuperación de la industria eléctrica y de la industria energética en general, de la industria petrolera, para volver a generar empleos, para volver a generar riqueza, para volver a generar lo que generamos durante 6 décadas, ¿sí? Entonces, pues es parte de la lucha. La lucha, ahorita, pues no nomás Pemex, sino CFE y demás, pues es muy complicado, pues porque en Pemex acaba de haber un recorte de 3,000 ingenieros, nos cortaron a 3,000 ingenieros. ¿Por qué? Pues porque durante el panismo se contrataron muchas plazas que no eran necesarias. Entonces, estamos en un proceso de recuperación de la industria, ¿no? Entonces necesitamos primero limpiar todo lo que hay para empezar a crecer, ¿no? Pero lo que ustedes tienen que hacer es, lo que sí yo siempre he dicho, que el esfuerzo retribuye y la capacidad te ayuda con el tiempo, ¿no? Nunca desanimarse. Gracias. Ingeniero, no sé si quiera dar alguna respuesta. Ok. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta? Si no, para ir cerrando. Pues bueno, yo quiero agradecer a la ingeniera Silvia, al ingeniero Raúl por poder estar aquí hoy en el foro y pues mencionar que desde el Grupo de Acción Revolucionaria pues nos solidarizamos con su lucha, con lo que están haciendo para la conquista de ese aumento al salario a sus compañeros y compañeras, que también son nuestros compañeros y compañeras de clase, que no les recorten las pensiones, que realmente esa reforma afecte a aquellos que son burócratas de cuello blanco y que solamente estuvieron unos cuantos años en Pemex y fue una cuestión individual y personal de ganancia, pero que aquellos que estuvieron en las plataformas, que estuvieron arriesgando su vida, su tiempo y estuvieron más de 30 años de servicio a esta nación, se les quede intacto un sueldo que ganaron a sudor, sangre y mucho esfuerzo. Y también llamamos a que salgamos a las calles, que como estudiantes nos unamos con los sindicatos, hablemos con los trabajadores y veamos cómo es que podemos apoyar en sus luchas. Salir a las calles, emplazar a huelga, herramientas históricas que desde el movimiento obrero nos han servido para conquistar nuestros derechos que hoy tenemos y que nadie nos los ha regalado. Ha sido gracias a la lucha de los compañeros y compañeras dentro de las diferentes industrias y que sin ellas no tendríamos lo que es ahora y que lamentablemente
lamentablemente lo que han intentado hacer es desmantelar todos esos derechos, ¿no? Con la parte de las afores, con la ley del ISSSTE, con esas cuestiones que debemos nosotros de decir, echar para atrás y seguir apoyando a la clase obrera, a la clase trabajadora. Y también aquí mandamos un saludo a la CENTE, que también estamos con ellos en su lucha. Entonces, pues agradecemos mucho por este espacio, quienes pudieron asistir, y pues estaremos más adelante invitándolos a más foros, esperemos, y pues teniendo más colaboraciones para ver cómo es que podemos hacer que en la universidad tengan estas voces, que se escuche, que se vea y que nosotros conozcamos el contexto no solamente histórico, sino actual del país, para saber qué es lo que tenemos que hacer para buscar un país mejor, pero no para unos cuantos, sino para todas y todos. Y sin sacrificar nuestros recursos, nuestros ambientes y segregar a pueblos y comunidades originarias al servicio del capital y cuestiones tecnocráticas que no son el único elemento para poder decidir. Y pues nada, muchas gracias. Pues a mí me gustaría terminar leyendo lo que les traía. Los técnicos y profesionistas petroleros de México estamos comprometidos con la soberanía energética de nuestro país y con la lucha por el derecho humano a la energía y contra la pobreza energética, porque soñamos, creemos, estamos convencidos que otro mundo mejor es posible, que otra sociedad más justa es posible, y somos los trabajadores quienes generamos la riqueza, los que hemos construido el pasado y seremos quienes construiremos el futuro. El presente es de lucha por cambiar el sistema, porque es imposible que un sistema que tiene como principal modus operandi la explotación irracional de los recursos naturales pueda ser sustentable indefinidamente. El planeta no aguanta más. Si queremos salvar a la humanidad, tenemos que cambiar un sistema que tiene su principal logro en los cadáveres de cientos de migrantes en el Mediterráneo, miles de muertos por las hambrunas en África, millones de desempleados en el mundo. Sí, compañeros, el presente es de lucha, pero el futuro es nuestro. Ni un paso atrás, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. El petróleo no se vende, se ama y se defiende. El petróleo no se vende, se ama y se defiende. Pemex no se vende, se ama y se defiende. Pemex no se vende, se ama y se defiende. Gracias. Ahora sí, a comer. Gracias. Gracias a todos quienes estuvieron Gracias. en el foro. Gracias por el aguante. Gracias. No, la verdad estuvo bastante interesante. Bastante Y bastante largo, sí. Yo siento que estuvo